Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy, martes 29, me parece que se produce una necesaria refrescada del gabinete provincial. Le pidieron la renuncia a la señora Bobby, que era la ministra de Educación hasta hace un par de horas, y asumió Miriam Serrano. Miriam Serrano, una señora que desempeñaba en el área de técnica y tecnología del gobierno de la provincia. ¿Por qué digo que me parece que es una refrescada necesaria? Porque la situación con el conflicto docente estaba en escalada. Si bien es cierto, había producido el día viernes una paritaria que no resolvió todos los problemas, pero a decir de las partes, léase el CEDEN, por ejemplo, y el propio gobierno, había sido una reunión auspiciosa. El hecho de que se haya por lo menos encauzado el diálogo entre el gobierno y los docentes, para muchos entendían, según me informan, era el momento ideal para pedirle la renuncia a Bobby, teniendo en cuenta que Teresa Bobby lo único que hizo cada vez que abría la boca era escalar más el conflicto docente. No era un canal de diálogo válido, no era un canal de diálogo reconocido, no era un canal de diálogo avalado por la docencia jujeña. Ahora llega Serrano, que tiene, al parecer, otro talante, otro semblante. Hemos entrevistado un par de veces a Miriam Serrano en este programa, siempre por cuestiones inherentes a la ciencia y la tecnología en la provincia, y aparentemente presenta un esquema mucho más moderado que el de Bobby. Según gente muy cercana al gobierno, dicen que la idea de Serrano es mantener hasta el 10 de diciembre una ministra de transición y que a su vez no escale el conflicto docente, que por lo menos, insistimos, está encauzado el diálogo, todavía muy lejos de resolverse los problemas, pero los canales de diálogo están avanzados. Y Serrano asumió en la mañana de hoy. Y en la mañana de hoy también habló Gerardo Morales. Y me parece que Morales ha doblado la apuesta sin pensar un solo segundo en que él el 10 de diciembre se va. En términos políticos, Gerardo Morales es un ex gobernador. ¿Y por qué digo que no pensó un minuto en lo que se va? Porque anunció que va a mandar a la legislatura provincial un paquete de 30 leyes. 30 leyes que lo que van a hacer es refrendar algunas cuestiones que han sido reformadas en la Constitución provincial. ¿Por qué digo que que Morales no piensa ni un minuto en que se va y mucho menos en sus correligionarios que llegan? Porque si hay algo que está claro y hay algo que es absolutamente incuestionable, es que esta sociedad está fracturada y está libanizada por la reforma constitucional de Gerardo Morales. Es imposible pensar que se puede avanzar en pacificar Jujuy con esta reforma constitucional a la medida exacta de Gerardo Morales. De esto vamos a charlar hoy, ¿no? Sobre todo la pertinencia o no de avanzar en esto, más allá de las cuestiones técnicas. Nos va a acompañar el doctor Vicente Casas. 30 segundos y estamos con él. Y mientras todas estas cosas pasan, ¿no? Mientras este anuncio de Gerardo Morales, esta reforma constitucional tan disparatada, si se quiere ponerle un adjetivo más o menos benevolente, hoy 29 es el Día del Abogado. ¿Y por qué es el Día del Abogado? Es en homenaje a uno de los grandes pensadores de la República Argentina, como lo fue Juan Bautista Alberdi. Y me parece que es un momento muy bueno, más allá de saludarlo a los amigos abogados, es un buen momento para leerlo a Alberdi. Vamos a ver si están de acuerdo o no.
Vicente, felicidades y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Me uno al saludo suyo por el Día del Abogado, a todos los colegas. Un gran abrazo y éxitos en la defensa de la justicia, de la Constitución y de la ley. Alberdi, bases y punto de partida para la organización nacional. Exactamente. Qué lejos que estamos de eso, ¿no? Y Alberdi fue muy claro. Dijo algo que le repitió el presidente Reagan cuando Raúl Alfonsín visitó los Estados Unidos siendo ya presidente, que decía Juan Bautista Alberdi que la democracia no está en los desfiles militares ni en los grandes salones, está en el hogar, está en el pensamiento, está en la cultura de los ciudadanos. Ahí está la democracia. Y nos hemos alejado. Absolutamente. Y sobre todo con la última reforma de la Constitución de la provincia. Me parece una afrenta a Alberdi que hoy Morales diga que va a mandar 30 leyes a la legislatura para refrendar la Constitución, que de por sí es un dislate, si se quiere. Y es posible que lo haya hecho de manera, ¿no?, pensada para que en un día de hoy, cuando el Colegio de Abogados, la comisión directiva, va a poner una ofrenda floral en el Salón de la Bandera, aprovecha la oportunidad para decir hoy, y justamente hoy podría haberse dicho cómo va a ser esas leyes, cómo van a mejorar el bien común en el pensamiento del gobernador esas leyes. No lo ha dicho, capaz que no lo dice. ¿Usted cree que no está en el pensamiento del gobernador el bien común? A la luz de lo que hemos visto en las reformas y en las leyes que se han dictado, no. ¿Y por qué digo esto? Debemos dar los fundamentos de los pensamientos que tenemos. No está en el pensamiento gubernamental. Por supuesto, no estoy diluyendo la responsabilidad cuya máxima autoridad es el señor gobernador de la provincia. El bien común, porque la reforma de la Constitución se trató de una reforma que acumula poder. Y acumular poder no es estar en beneficio del pueblo, no es estar en pro del bien común, no es estar en favor de la ley que beneficia a todos por igual. Acumula poder. Lo hemos visto, ya la han puesto en vigencia hace poco tiempo, hemos visto. Se gobierna con el régimen contravencional, lo que no está bien. Multas, jugosas multas, por si acaso. Y lo otro es que, evidentemente, cuando se tocan organismos de contralor, da el pensamiento como que quieren eludir responsabilidades políticas, me refiero. Entonces eso está alejado del bien común. A ver, algunas leyes que Morales quiere mandar ahora, el tema de la auditoría, sí, anula los organismos de control de la provincia, anula el Tribunal de Cuentas. Sí, ya está anulado en la reforma de la Constitución. Ya está anulado en la reforma. Ahora, ¿quién controla los gastos del Estado? ¿Quién controla el uso de los recursos públicos? Una auditoría de la provincia que, por lo que dice la Constitución, más va a ser externa, integrada creo que por 5 miembros. Es decir, estamos en presencia de un Tribunal de Cuentas que tiene una experiencia centenaria en la provincia y que ya está capacitada para controlar y auditar esas cuentas. Entonces ahora van a venir 5. ¿Quién los designa? Va a tener el poder de designarlos mayoritariamente el Poder Ejecutivo Provincial. Sí, después podrán decir, no, pero la legislatura, pero ¿quién lo va a designar? Pero es que en ese caso la auditoría se convierte en un coto de caza. Claro. ¿No es cierto? Porque ahí entre oficialismo, entre comillas, y oposición, se van a repartir los auditores, 3 para vos, 1 para mí, pero en definitiva nada que ver con la necesidad real que tiene la ciudad. Sí, así va a ser, y yo voy a agregar un paso más. Y si alguien está en desacuerdo con eso, viene el castigo. Está en la Constitución. Si me permite, voy a leer media línea. Por favor. Media línea que está entre los primeros artículos que se ha modificado. Y que es, a mi modesto entender, una barbaridad jurídica. El artículo 3, cuando habla de la autonomía provincial. Quienes no actuaren de conformidad con este deber serán responsables políticamente ante la legislatura de la forma y de las condiciones que determina la ley. Quien no esté de acuerdo con lo que el gobierno hace, si el doctor Casas es diputado provincial, lo echan de la legislatura. Como han echado ya. Esto es para funcionarios. Para funcionarios. No para ciudadanos comunes. Y para ciudadanos vemos lo que les está pasando. Le labran un acta de infracción y 1 millón de pesos de multa contravencional. ¿Me permite levantar la mano y ser el primero a decir que no estoy de acuerdo con esto? Nosotros hemos estado en desacuerdo desde septiembre, octubre del año pasado, sin conocer, porque sabemos la manera de pensar de quien inspira esto.
Ahora, también va a tomar otra jerarquía el Ministerio Público de la Acusación. Sí. Bueno, eso... Pero cambia el nombre, cambia el rol. Existe creado en la Constitución Provincial, desde la Constitución Provincial del 35, existe el fiscal del Superior Tribunal de Justicia. El proyecto de ley, la ley sancionada por la legislatura provincial habló claramente el año pasado suprimir la referencia al artículo tanto. No se animaron a decir suprimir al fiscal del Superior Tribunal de Justicia. No se animaron a decirlo. Suprimir la referencia. Entonces lo han suprimido ya al fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, al doctor Ficoseco. Y todo lo que de esa estructura depende. Ahora, ¿quién lo reemplaza? El Ministerio Público de la Acusación. Yo me permito decir algo para que los jujeños a lo mejor nos acompañen en esta manera de pensar. El Ministerio Público de la Acusación hoy tiene un fiscal, jefe. Sí. Bueno, él está creado por ley. Cuando es creado por la Constitución, como es en la última reforma, necesita designarse al mismo o a otro fiscal. El actual es de la ley. Ahora necesitamos uno de la Constitución. Y lo tiene que designar la legislatura. Proponerlo el gobernador de la provincia y darle el acuerdo a la legislatura. Como también a los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia, todos son, los que están en la actualidad son de la ley. Ahora necesitamos de la Constitución. Y ya sé que esta tarde van a decir, la cláusula transitoria, porque efectivamente lo dice, los lleva automáticamente a esa condición. No. Por cláusula transitoria pongamos la pena de muerte por causas políticas. No. Seamos serios. Seamos serios. En este caso. No. Seamos serios. Queda abierto al debate público. Espero que no integrar listas de posibles detenidos, como ya circularon hace un mes o dos atrás, con mi nombre y otros colegas más. Pensemos lo que estoy dejando esta tarde como el Día del Abogado, en homenaje a Juan Bautista Alberdi. Necesitan nuevas designaciones de las mismas personas o de otras personas. Y van a decir, ¿está en la cláusula transitoria tanto? Sí lo está. Pero eso no es válido. Ahora, acá una apreciación muy subjetiva. ¿No sería de prudente, ¿no? Hasta de exceso de prudencia decir, señores, hay 3 pedidos de inconstitucionalidad en el Superior Tribunal de Justicia, hay un pedido de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Esperemos un poquitito a ver qué pasa. Claro. Y sobre todo que la cláusula transitoria que habla de dictar las leyes que la última reforma de la Constitución estableció, habla de un plazo de 2 años. De 2 años. Esto se hizo con una velocidad supersónica. Yo creo que no hay constitución en el mundo de la nación o de las provincias que haya sido modificada de forma tan super express como esta. No sé si la han discutido 5 días. No sé si la han discutido 5 días. En el recinto, horas, nada más. A lo mejor, ya lo he dicho, estoy equivocado sin saber, porque no he tenido acceso a los diarios de sesiones de la Constituyente. No he tenido acceso. Todo fue secreto, ¿no? Todo. Es más, hasta con prohibiciones. A los diputados de la legislatura, a los convencionales de la izquierda, les decía que no podían hablar. Mientras uno de los... votaban. Mientras uno de los constituyentes estaba con el teléfono conversando no sé con quién. Esa es la seriedad que se le ha dado a esta reforma de la Constitución. Están los videos. Ahora, Vicente, yo planteaba al principio, y lo venimos sosteniendo en Radio 2 con mis compañeros, que es imposible pensar en pacificar Jujuy con esta reforma constitucional. Que para poder empezar un camino de pacificación, con diferencias, con coincidencias, pero en un clima real de paz, tiene que caer esta reforma. Sí, por lo menos en este momento sería bueno no aplicarla. No está establecido un camino jurídico para ello. No hay ley que diga. Pero sí puede haber una decisión política.
Y bueno, no la vamos a aplicar hasta que se pida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso creo que traería mucho oxígeno de pacificación a la provincia. Pero no hay interés en hacer eso, porque hay otros intereses que se han movido en la modificación de esta reforma, de esta Constitución. Y eso no lo quieren decir, porque tampoco lo pueden decir. Entonces falta algo más que es importante, la sinceridad política para sentarse y conversar los temas que interesan a la provincia. Esa grandeza que tuvieron Perón y Balbín, Perón lo llamó a Balbín grande, y Balbín fue otro grande. Pero es que ahora no hay ni un Perón ni un Balbín. Claro, claro. No hay ni un Perón ni un Balbín. Acá la política se sigue mirando el ombligo y Morales reacciona de acuerdo a sus intereses personales, pero hasta ahora nadie discute Jujuy. Así es. Ni sus problemas. Miren lo que ha pasado ahora con los últimos movimientos que hemos tenido o sinsabores de reclamos que hemos tenido. No se solucionan los problemas de la educación corriendo a una ministra, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y le tengo mi respeto a ella y a su familia. No se soluciona de esa forma. Se soluciona con políticas educativas claras. Si hoy en día podríamos volver a Domingo Faustino Sarmiento a la vida y lo nombra el señor gobernador actual, ministro de Economía y de Educación, fracasaría. Porque la política que el gobierno provincial tiene no es la que corresponde, no tiene política educativa. Entonces Sarmiento va a venir a decir esto, que recién se van a desayunar algunos de ellos. No me refiero a un ministro que se ha ido, sino mucha gente que está en la decisión política de llevar adelante una transformación educativa que Jujuy ya la merece hace rato. Ahora, acá Morales convocó al Colegio de Abogados supuestamente para discutir este paquete de 30 leyes. ¿Qué debería decirle el Colegio de Abogados a Morales? En primer lugar debería decir... empecemos por ahí. En primer lugar debería decir... Conozco a muchos colegas que están en la comisión directiva. En otros tiempos, cuando era más joven, integré la comisión directiva. Nos peleamos con el último gobierno de facto, nos peleamos fiero. Tanto que recuerdo que el entonces gobernador, una cena del Día del Abogado, no fue porque estaba muy enojado con la comisión directiva. Bueno, no fue. En primer lugar debería decir. Y en segundo lugar debería frenar los desbordes emocionales, jurídicos y tal vez psicológicos en el sentido de llevar a muerte esta reforma. Frenarlo. Necesita alguien que le diga que está equivocado en algunas cosas. Pero hay argumentos técnicos y políticos suficientes para frenar esta reforma. Claro. Si políticamente el gobierno de la provincia sale en algún momento a decir no la vamos a aplicar por ahora, o estamos pensando que las 20 o 30 leyes, dicen los diarios de hoy, ha dicho el gobernador, la vamos a dejar para más adelante. El primer beneficiado de esa medida sería el señor gobernador, porque quizás recuperaría el caudal de simpatía electoral que ha perdido en las elecciones PASO del 13 de agosto. Pero no lo va a hacer. Me parece que no hay capacidad de reacción frente a temas que hacen a la grandeza de la sociedad jujeña. No hay capacidad de reacción. O vive en una realidad paralela. Eso sería más grave. El diario de Irigoyen, ¿no? Claro, porque eso sería más grave aún porque quiere decir que está en un aislamiento total. Y no hay que aislarse. Podremos aislarnos el día que nos empiezan a faltar las facultades mentales. Entonces sí, la familia se hará cargo. Pero cuando está en la responsabilidad de la gestión del gobierno, tiene que dar respuesta a los problemas de la sociedad. Y no se dan. Esta reforma, si Morales logra avanzar, porque dijo que el jueves lo va a juntar a sus diputados, a mí me da la impresión de que si los tiene que juntar es porque hay algunas voces que le están diciendo esperemos un poquito.
En el caso de que Morales logre de que se sancionen estas 30 leyes, el peso lo va a tener el nuevo gobierno. Claro. Que va a entrar inclusive ya hasta desgastado antes de asumir. Claro. Es muy posible que así sea. Ahora, ¿cómo va a ser el nuevo gobierno en la provincia? Y dependerá de quién gane la elección nacional. Dependerá mucho de ello. A mí me parece que la interna, el proceso electoral de las PASO en Juntos por el Cambio ha sido muy sanguinario. Llevaba un tiempo de 2 o 3 meses muy sangriento. Creían que habían ganado la elección antes de jugarla. Claro, y los resultados no han sido los mejores para ninguno de los dos contendientes. Entonces todo eso va a influir decisivamente en el pensamiento del nuevo presidente de la nación. ¿Es fundamental pacificar Jujuy? Sí, sí. Pero ¿Dónde ve usted los principales focos de conflicto, de irritabilidad? En primer lugar, que se quiere acaparar poder en pocas manos. El poder tiene que distribuirse para que lo ejerza el pueblo. En segundo lugar, lo que dije recién, no hay sinceridad en las cosas que se dicen, porque bajo el título de la reforma de la Constitución, en uno de los artículos, y que lo ha dicho el señor gobernador públicamente en varias oportunidades, vamos a institucionalizar la paz social, vamos a institucionalizar la paz social, se está reprimiendo la protesta social. Paz social por ley. Por Constitución. Entonces el título deslumbra, pero cuando uno lee el contenido, es manipular a la información pública y también es decir, aquí no hay más protestas. Hemos asistido, aquí en Jujuy, muchos lo sabemos, a protestas sociales donde no se ha roto un vidrio. Sí. 20.000 docentes en la calle y no se rompió un vidrio. Cuando era la legislatura el 20 de junio, los docentes estaban en la Plaza Belgrano y no rompieron ni una maceta de la Plaza Belgrano. Entonces, ahí está la falta de sinceridad que tenemos muchas veces los seres humanos. O sea, ¿usted está convencido que con esta reforma se reprime la protesta social? Sí, y lo han hecho a través del derecho contravencional. Y no han detenido un abogado, y no andábamos siendo buscados otros que el gobierno nunca desmintió, que por lo menos podrían haber dicho, algún ministro creo que lo ha dicho en esta mesa, qué grave que estemos investigando delitos de sedición. Si es un delito gravísimo. Todos guardaron silencio. Inclusive el Colegio de Abogados. Inclusive. Nosotros no vamos a guardar silencio con la reforma de la Constitución. A nosotros nos parece que no debió haberse hecho, lo hemos dicho desde el primer día. Hemos llevado adelante un proceso electoral que no ha salido ninguno de nuestra lista. Llamativamente no salió ninguno de nuestra lista. En el fuero interior lo diré. No faltarían menos de 1000 votos, no importa, esto es lo que ha pasado. Hemos reclamado ante la Corte Suprema de Justicia que no abrieron todas las urnas, pedido que está en la Corte todavía. Al menos yo trabajé en la demanda esa, pero después me he desentendido porque la parte de procuración la llevan los otros colegas. Entonces, esto es una cuestión que debe analizarse más serenamente. El ímpetu. Vamos a mandar 30 leyes, bueno, las mandarán y se aprobarán. Y será cercenar más derechos. Cuando usted dice nos vamos a seguir oponiendo, sí. ¿Quiénes son nos? Lo hablo en primera persona del singular, incluyendo respetuosamente el plural, nosotros, todos los que estemos y hemos estado en contra de esta reforma de la Constitución. ¿No será tiempo que esta multisectorial que se había armado en su momento, primero con los tarifazos, después con la reforma, vuelva a decir las cosas? Todo el que esté serenamente y por las vías legales en contra de esta reforma es algo que debe hacerlo, que debe decirlo. La multisectorial ha tenido algunos aspectos de justicia, de economía, de bolsillo, que han sido puestos de manifiesto. El tema de la reforma de la Constitución, porque una Constitución hace a la vida de todos, quizás si nosotros lo mechamos con un reclamo vecinal
o como un reclamo institucional más grande, se diluye. Entonces tengamos en cuenta, si lo hacemos juntos, este es el sendero de la inconstitucionalidad de la reforma. ¿Cómo se puede acelerar los tiempos en la Corte Suprema? Si es que se pueden acelerar los tiempos. Y es muy difícil porque la Corte tiene sus tiempos. Creo que son 2 o tal vez 3 ministerios que se han presentado demandando la inconstitucionalidad de algunos artículos. Tiene sus tiempos, es muy difícil. Hechos políticos pueden ser hechos políticos que la Corte vislumbra. Por ejemplo, que nosotros se lo hemos dicho a la Corte cuando hicimos el reclamo en el mes de fines de mayo, junio, cuando se estaba por reunir la Constituyente. Aquí observamos gravedad institucional. Y el dictamen, y esto me recuerda, el dictamen del doctor Casal, del fiscal ante la Corte, el doctor Casal hace 10 o 15 días emitió un dictamen en donde el recurso que plantea uno de los ministerios nacionales advierte que, dice el recurso habla de gravedad institucional y es posible que la haya. Entonces ahí si la Corte se conmueve, eso puede conmover a la Corte. ¿Qué dice el fiscal? Si el fiscal está diciendo eso, el doctor Casal, está haciendo suya las palabras de la demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo Nacional ha planteado en la Corte. Claro. Ahora, ¿quiénes pueden presentar pedidos de inconstitucionalidad? ¿Cualquier ciudadano lo puede presentar? Sí, sí. Sí, lógicamente que el caso de un ciudadano, bueno, tiene sus formas, ¿no? Necesita un formalismo que cumplir. Claro, obviamente con el patrocinio de un abogado, pero una persona de por sí puede presentarse. Sí, se puede presentar. Creo que hay 3 aquí en la provincia. Sí, hay 3 en el Superior Tribunal y 1 en la Corte. Sí, el de la Corte es más directo porque la Corte, es decir, creo que el doctor Casal también lo dice. Usted es competente, le dice a la Corte, porque en aquellos asuntos en que la Nación sea parte, el artículo 100, creo que es de la Constitución de la Nación, le dice que usted es competente, lo que es cierto. De modo tal que le está diciendo, esto hay que arreglarlo, esto hay que resolverlo. Ahora, ¿qué ocurre si la Corte dentro de un mes, 15 días, 45 días, cuando fuera, dice, señores, provincia de Jujuy, esta reforma es inconstitucional por esto, por esto y por esto? Se queda sin efecto. ¿Y todo lo que hizo Morales hasta ahora? No sirve. Supongamos que ojalá así sea, la Corte dice algún día, porque han sido de artículos determinados que ha hecho el Poder Ejecutivo. Estos artículos son nulos porque violentan estos otros artículos de la Constitución Nacional. Pero el procedimiento está viciado, es nula toda la reforma. Entonces volvemos al 7 de mayo. O al 30 de septiembre del año pasado, cuando el gobernador anunciaba que quería reformar la Constitución. Y lo que pasó ahora, no pasó. No existe. No existe. Y supongamos una cosita más, supongamos que estas 30 leyes salen, van a salir por las declaraciones que se han hecho hoy. Entonces ya se ponen en vigencia. Y de aquí hasta fin de año ya están en vigencia la Auditoría General de la Provincia. Y en enero o febrero, que después de la feria judicial, la Corte declara nula la reforma. Todo lo que se ha hecho y los muchachos que están en los cargos se van a la casa. Qué lío. Gracias. Qué lindo sería, ¿no? Sí. Gracias por venir, Vicente. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me queda una sola cosa, no solamente el silencio del Colegio de Abogados, y el silencio atronador de los candidatos que se autoperciben opositores. Gracias por acompañarnos, Dios mediante nos vamos a juntar mañana y ahora por favor quédese que ya viene por el Palo Hoy.